Buenas noches a todos, saludos. Mi nombre es el profesor Luis Vega González y vamos a estar trabajando en esta noche la concepción virginal de Emanuel. Es un anunciado profético. Tema trimestral: Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías Redentor. Así que quédate con nosotros para que disfrutes de esta clase. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra iglesia de Monte Grande, nuestros pastores Albert y Joana. La afirmación fundamental: ¿por qué no hay nada imposible para Dios, quien es creador y sustentador del universo? El versículo para meditar: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Los objetivos que tenemos con esta clase es que el estudiante conocerá cómo Dios hace provisión para dar salvación en tiempos difíciles, en tiempos complejos. Número 2, interiorizará el verdadero significado del anuncio del nacimiento de Emanuel. Y número 3, contextualizará la señal dada por Dios en la época de Isaías con la señal del nacimiento del Hijo del Hombre, para así que podamos analizar cuál era el propósito de ese nacimiento y podamos entender en qué contexto se da esa promesa que Dios da a través del profeta Isaías. La lectura bíblica se encuentra en Isaías capítulo 7, verso del 3 al 4 y el verso 10 al 16. Dice así: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Yasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y le dije: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos casos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo del Remalías. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Conocerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Hay unas lecturas que también se dan para los diferentes días y aquellos hermanos que las quieran hacer, pues deberían hacerlas para que sigan la secuencia, porque la cuestión profética del nacimiento de Jesús no se da tan solo dentro del contexto del profeta Isaías, sino que desde el mismo Génesis se comienza a hablar de ese nacimiento del Mesías, de su propósito, de aquello que lograría. Así que es sumamente importante que haga esta lectura. Génesis 3:15, que es la derrota final que Satanás tiene a través de la simiente de la mujer.
Génesis 16:11, el anuncio del nacimiento de Ismael. Miqueas 5:2, el que el Señor promete saldrá de Belén, ese Mesías. Mateo 1:22-23, el hijo de la Virgen se llamará Emanuel. Lucas 1:26-31, un ángel anuncia el nacimiento virginal de Jesús. Lucas 1:38, María aceptó ser la madre de el Mesías. El bosquejo que vamos a estar utilizando es el siguiente: situaciones afrontadas por el pueblo de Dios en los días de rey Acaz. El punto A, peligros que acechaban a Judá y a Jerusalén en los días de rey Acaz. B, el mandato de Jehová al profeta Isaías de ir al encuentro de rey Acaz. Número 2, palabra de Jehová al rey Acaz a través del profeta Isaías. A, Jehová Dios ofrece oportunidad al rey Acaz de tener fe en él. B, actitud de rechazo del rey Acaz al recibir el mensaje de Jehová. Número 3, la señal dada por Jehová en medio de la oscuridad en que se hallaba el rey y el pueblo. A, la promesa del nacimiento del niño Emanuel. B, el desarrollo del niño como señal de la liberación. Y el punto 4, resumen y aplicación práctica. Vamos a trabajar un breve vocabulario. Acaz era un rey malvado de Judá, fue hijo y sucesor de Jotán como rey de Judá y padre de Ezequías. Realizó las prácticas idólatras más monstruosas que nos presenta la Biblia, y uno de los pecados más grandes que cometió fue que básicamente sacrificó a sus hijos, los pasó por el fuego, que era una práctica pagana en la antigüedad. Así que fue un gobernante alejado totalmente de las prácticas de Dios. Cabo de tizón, que lo escuchamos en el texto que estuvimos leyendo, punta de un madero quemado, palo o madero a medio quemar, imagen por tanto de algo medio muerto. Básicamente se refiere que en el momento en que se unen las naciones en contra del pueblo de Dios, Dios le dice que estas personas son como cabo de tizón, o sea que son un pueblo muerto en las manos de Dios. Dios demostrando su poderío, su grandeza, y que para él la guerra era básicamente fácil. Vamos a entrar a la introducción de nuestro curso o de nuestra clase, los sucesos ocurridos en el Antiguo Testamento durante el periodo de las monarquías, especialmente bajo los reyes malvados, trascendieron su momento histórico y sirvieron de base para la era mesiánica. Lo interesante de esto está que en medio de una oscuridad política, religiosa, porque teníamos un gobernante que no le servía a Dios y que iba en contra de los estatutos de Dios, Dios da la gran esperanza del Mesías, que vendría a gobernar de forma distinta a lo que lo habían hecho algunos reyes anteriores, y reyes como este, que fue uno bastante mezquino. En momentos de oscuridad, cuando el pueblo de Jehová estaba inmerso en las luchas fratricidas entre Israel y Judá, Dios siempre preservó la línea real del rey David. Como Dios había prometido que iba a proteger esa línea real, asimismo Dios lo cumplió, y que de la línea de David saldría el Mesías. Asimismo
Dios lo cumplió, lo hizo al pie de la letra. La fidelidad de Jehová se mantuvo a pesar de la incredulidad o maldad del monarca de turno. En tiempos de Acaz, Dios le envió al profeta Isaías brindándole la oportunidad de pedir una señal. Y este rey fue tan soberbio que dijo que no lo iba a hacer. Pero Jehová le anunció la señal de Emanuel, que abarcaría a toda la humanidad. Esa salvación que ha llegado hasta nuestros tiempos. En la parte 1 vamos a estar hablando de las situaciones que afrontaba el pueblo de Dios en los días del rey Acaz. Y nos vamos a hacer dos preguntas medulares. ¿En qué condiciones se encontraba el pueblo de Dios durante la monarquía del rey Acaz? ¿Y por qué Israel y Siria fueron comparados con dos cabos de tizón que humean? Número 1, situaciones afrontadas por el pueblo de Dios en los días del rey Acaz. Peligros que acechaban a Judá y a Jerusalén en los días del rey Acaz. Una alianza del reino del norte y de Siria amenazaban con atacar al rey de Acaz de Judá. En Jerusalén, Israel y Siria habían invitado a Acaz a unirse a ellos para enfrentar al poder arrollador que representaban las conquistas de Asiria. Pero Acaz se negó a realizar esa coalición. A pesar de que Acaz siempre fue un rey malvado, representaba la línea de sucesión del rey David, lo cual lo colocaba bajo la protección divina para perpetuar la descendencia del rey David. Esto es sumamente importante que lo podamos entender, porque si bien es cierto que vemos en otras ocasiones de las escrituras cómo Dios es bastante tajante con reyes y personajes que se van en contra de los estatutos de Dios, este caso es bien singular por el hecho de que este rey, a pesar de que fue un rey sumamente malo, Dios había prometido que iba a guardar la línea de sucesión del rey David, lo que hizo al pie de la letra. Por lo tanto, lo que nos deja saber es el carácter fiel del Dios al que le servimos. Un Dios que aquello que promete lo va a cumplir. Aun cuando este rey es un rey pagano, un rey que le sirve a dioses muertos y un rey que ha sido idólatra y que le ha dado la espalda al Dios de los cielos. No obstante, el Señor permanece fiel a su promesa. Los profetas Isaías y Miqueas, los cuales lo llamaban al arrepentimiento y a la conversión. Este rey pasó por el proceso que pasan todos aquellos que le dan la espalda a Dios. Dios, en su misericordia, envía profetas para que estos profetas hablen en nombre del Señor palabras de esperanza, palabras de reconciliación, palabras en donde si la persona se arrepiente, el agresor hacia Dios se arrepiente, va a alcanzar misericordia delante del Señor. Así que el Señor envía a Isaías y a Miqueas para que vayan a entregar esas palabras de esperanza. Y como leímos en la lectura bíblica, fue tanta y tanta la misericordia de Dios que Dios le dijo, pide una señal que te la voy a dar. Pero este rey estaba tan inmiscuido, tan sumergido en el paganismo que no pudo comprobar que el Dios Todopoderoso le iba a demostrar, le iba a dar una señal sobrenatural, aquella que él pidiera. Esto lo podemos aplicar en las personas que viven vidas entenebrecidas, que a pesar de la misericordia de Dios, a pesar del amor y la compasión de Dios, no pueden ver
los milagros que Dios está dispuesto a hacer en sus vidas. Una persona que vive bajo sus propias premisas, que no quieren escuchar la voz de Dios, que tienen sus creencias y no quieren romper con esas creencias, no pueden ver los milagros de Dios aun cuando Dios esté disponible para demostrarle su amor, demostrarle su poder, demostrarle su compasión. Así que de eso hablamos cuando muchas veces tenemos que ministrar a personas que están entenebrecidas, tienen mentes entenebrecidas. El mandato de Jehová al profeta Isaías de ir al encuentro del rey Acaz por la amenaza de que su reino sería invadido y destruido por la alianza de Efraín y de Siria. Dios envió a Isaías a llevar un mensaje de esperanza para el rey. Cuán grande es la fidelidad y veracidad de Jehová. A pesar de la idolatría e infidelidad del rey Acaz, Dios le brindaba una oportunidad de salvación, una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de que pudiera ser partícipe del poder de Dios. Pero vuelvo y lo repito, una persona con la mente entenebrecida no puede ver el camino, no puede ver el camino. Así que qué difícil es trabajar con este tipo de personas que a pesar de que Dios se les revela, a pesar de que Dios está dispuesto a hacer un milagro en esa persona, la persona no quiere ceder, no quiere darle una oportunidad al Señor. Y el Señor lo que pide es que nosotros le demos esa oportunidad a Él trabajar. A pesar de que nosotros somos creyentes y le servimos, pero a veces nos comportamos como acá, que no queremos darle la oportunidad al Señor de que trabaje con nuestras circunstancias, de que trabaje con nuestros problemas, de que trabaje con aquello que nosotros no podemos manejar. Así que es sumamente importante que nosotros no caigamos en esta misma dinámica que cayó este rey, de no darle la oportunidad a Dios. El llamado de Jehová al rey Acaz era una demostración de su misericordia y fidelidad hacia el pueblo del pacto con Jehová. Pero el rey se negó a escuchar al profeta de Jehová. Aquí hay dos cosas sumamente importantes. Número uno, Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y si algo Dios tiene de por medio, es siempre su palabra. Y su palabra, Él puede jurar por Él mismo porque Él va a cumplir su palabra. El problema de aquellos que juran por Jehová o aquellos que juran por alguna otra cosa grande que tengan en su vida es que ¿en dónde van a caer si no cumplen esa palabra? En el caso de Dios, Dios puede hasta jurar por Él mismo porque Él va a cumplir esa palabra. Él va a ser fiel a esa palabra. Aquello que Él dijo, Él lo va a cumplir. No importando las circunstancias, no importando los problemas, las vicisitudes, Él lo va a cumplir. La parte 2, vamos a estar trabajando la palabra de Jehová, rey Acaz, a través del profeta Isaías, específicamente Isaías 7, del verso 10 al 12. Y hay dos preguntas que nos vamos a hacer y que las vamos a contestar en el trayecto que discutamos esta parte. ¿Qué razones tenía Jehová para preservar la monarquía de un rey malvado como Acaz? ¿Con qué propósito Dios envía señales al ser humano? ¿Para qué Dios envía señales al ser humano?
El vocabulario de esta sección: señal indica un acto divino o una manifestación del poder divino. Es principalmente un hecho portentoso, un evento sobrenatural. También puede indicar un anticipo de un hecho futuro. Y un ejemplo que podríamos dar: la zarza ardiendo en el desierto. Un desierto donde tenía zarza básicamente seca. Una chispa enciende la zarza y en un tiempo sumamente corto esa zarza se consumía, precisamente por el ambiente, por la sequedad. Pues mire cuán grande es el milagro, que lo que le llama la atención a Moisés no es que la zarza está ardiendo. Él está acostumbrado a ver zarzas arder. Lo que le llama la atención es que la zarza no se consume y sigue ardiendo. El fuego sigue encendido y no se apaga. Eso es lo que le llama la atención. Por lo tanto, hay una señal y esa señal manifiesta el poder divino. Y a eso fue que se negó Acab, a ver el poder divino. Esa fue la señal que él se negó. Las señales que presenta Jehová son señales de poder, de manifestación sobrenaturales. Número 2. Palabra de Jehová al rey Acaz a través del profeta Isaías. Jehová Dios ofrece oportunidad al rey Acaz de tener fe en él, según lo que nos presenta Isaías 7, del 10 al 11. Por tanto, Jehová habló también a Acaz y le pedía que pidiera una señal de parte de Jehová. Cuando la señal proviene de Dios, siempre indica un acto divino o una manifestación del poder divino, como nos lo presenta Éxodo 4:21. Es principalmente un hecho portentoso, un evento sobrenatural, algo que no es natural. Así que es sumamente importante que podamos entender lo que implica el hecho de que Dios le estaba diciendo a Acab que pidiera una señal. Dentro de los textos que hemos mencionado y muchos textos adicionales, nos presentan que las señales de Dios son señales de milagros, son señales de poder, son señales sobrenaturales. Recordemos también que cuando Dios llama a Moisés, hace unas señales de milagro. Le dice a Moisés que entre su mano dentro de su vestidura, y cuando la saca con lepra, y vuelve y le menciona que su mano la entre dentro de la vestidura, y cuando la saca, totalmente sana. Milagros que el Señor presenta para demostrar su poder, para demostrar su soberanía, para demostrar que es un Dios vivo. Y a eso se negó el rey Acaz. Así que yo quiero que tú logres ver en esta historia cómo una mentalidad entenebrecida no puede ver la manifestación, el poder, la misericordia de un Dios que lo está llamando directamente. Sencillamente, este rey no quería saber absolutamente nada de Dios. Y yo quisiera hacer un paralelo con la historia de Abraham. Abraham era un politeísta, creía en muchos dioses. Y un día, un Dios llamado Jehová se le presentó y le habló. ¿Y por qué se le llama a este hombre el padre de la fe? Precisamente porque escuchó la voz del Señor y él se dio cuenta, tuvo el discernimiento, tuvo la capacidad, tuvo la mentalidad abierta de entender que todos los dioses en los que él había creído
ninguno le había hablado, pero este Dios llamado Jehová le habla, él le escucha y él le sigue. Así que usted puede tener una persona con la mentalidad entenebrecida que pueda presenciar milagros de parte de Dios y no creer en Dios y rechazar al Señor. Y usted puede tener personas con la mentalidad clara, con la mentalidad no entenebrecida, que escuchan la voz del Señor y siguen esa voz, porque la voz del Señor viene acompañada de señales, señales de poder, de amor, de compasión. Así que había palabra de salvación para este rey que no tan solo era idólatra, sino que había asesinado a sus hijos, los había dado en sacrificio. El rechazo de Acaz a la protección divina era una demostración de incredulidad, falta de fe y obstinación, fruto de su idolatría, ya que optó por refugiarse en los hombres y no en el Dios de Israel. Y si algo sabía este rey, era la historia de Jehová. Y estoy 100% seguro que él conocía quiénes eran los profetas, pero estaba tan obstinado en su idolatría que no quiso ver ni la misericordia, ni el poder, ni la compasión de Jehová. B. Actitud de rechazo del rey Acab a recibir el mensaje de Jehová. Según el verso 12, Acab rechazó el mensaje de esperanza y se negó a pedir una señal de parte de Jehová, alegando que no pediré y no tentaré a Jehová. Él habla de tentar a Jehová, pero es el mismo Jehová que le dice, pruébame. Es el mismo Jehová que le dice, estoy dispuesto a demostrarte mi poder, pide. Pero recordemos, trabajar con una persona con la mente entenebrecida, no vamos a tener buenos resultados. De esa manera, acá desestimó la ayuda de Jehová que Jehová le estaba ofreciendo. En su ceguera espiritual, Acab decidió aliarse a un rey pagano, rechazando a Jehová. Las personas que tienen la mente entenebrecida nunca van a tener la capacidad de tomar buenas decisiones. Todo lo contrario, van a seguir tomando decisiones totalmente erradas, decisiones que no aportan nada positivo a sus vidas. Y en el caso de este rey Acaz, que tenía una ceguera espiritual, decidió no escuchar a los profetas y prefirió aliarse a otro rey pagano, a otro rey que no le iba a enseñar nada positivo, nada bueno. Y aquí hay una enseñanza bien importante para la iglesia. Hay un viejo refrán que dice, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y aquí lo podemos aplicar. Este rey no se arrimó a un buen árbol, por lo tanto no tenía una buena sombra. No iba esta historia a terminar de forma positiva, por lo menos para el rey, precisamente porque está rechazando la voluntad del Señor, que siempre es para bien. La voluntad del Señor siempre es para bien, nunca es para mal. Vamos a destacar esto porque es sumamente importante.
La incredulidad siempre impide que el ser humano sea bendecido por Dios. Cuando una persona no tiene la capacidad de creer, cuando una persona no tiene la capacidad de tener fe, no va a poder ver las grandes bendiciones que Dios pueda tener para esta persona. Así que es sumamente importante que nosotros entendamos que dentro de los ejercicios de nuestra fe como creyentes, una de las cosas que más debemos cultivar es precisamente la fe en nuestro Señor, la fe en nuestro Dios, y esa fe la cultivamos precisamente en los momentos de crisis, en los momentos de problemas, en los momentos de circunstancias adversas. Precisamente en este momento tan oscuro para la vida de Israel, que se estaba jugando el que pueblos enemigos conquistaran al pueblo, en ese momento en donde un líder político religioso decide rechazar al Dios del pacto, en ese preciso momento es que a Dios le place anunciar lo que va a hacer la venida de un ser justo que vendría a salvar la humanidad. Así que mire lo irónico de esta historia, pero a la vez cómo esta historia nos puede enseñar el carácter de Dios, que en los momentos más oscuros de nuestra vida es precisamente en ese momento que a Dios le place darnos señales para darnos a entender que Él está con nosotros, que su compasión nos cobija, que sus bendiciones van a seguir sobreabundando en nuestras vidas. Y una mentalidad abierta, una mentalidad llena de luz, va a ver la bondad de Jehová, va a ver las bendiciones del Señor, va a ver cómo Dios se manifiesta en medio de todas las circunstancias. Y el punto número 2, ¿por qué la actitud de Acaz hacia Dios trajo funestas consecuencias para Judá? Precisamente porque si algo nos trae esta historia es que los líderes políticos tienen la capacidad de servir a un Dios vivo o servir a un Dios muerto. Y no estamos hablando de tan solo servirle en el aspecto cultico, sino cómo diriges al pueblo. Obviamente, este rey conducía al pueblo por el mundo de la idolatría. Por lo tanto, los líderes políticos, y estamos en un momento crucial en Puerto Rico, donde en las próximas semanas vamos a tener elecciones y nosotros tenemos la responsabilidad de elegir líderes que nos acerquen a Dios, que nos acerquen a los valores, que nos acerquen a un estilo de vida digno, o vamos a tener que elegir líderes que nos alejen de Dios, que nos alejen de los valores. Mucha gente ha comentado de toda esta cuestión política, pero estamos en una encrucijada donde la mayor parte de los posibles líderes o posibles gobernantes de nuestro país, básicamente los candidatos, todos los candidatos que están luchando por la gobernación, excepto uno, todos están en contra de valores para esta sociedad. ¿Cómo es posible que una candidata diga que está de acuerdo y que va a legalizar la prostitución? ¿Acaso tiene algo de digno la prostitución? ¿Por qué no mejor le damos esas herramientas a esas mujeres para que estudien y se hagan de una profesión digna? Pero precisamente de eso estamos hablando. Cómo hay diferentes tipos de líderes que en vez de acercarnos a los valores
acercarnos a Dios, acercarnos a la compasión, buscan a través de sus mentes entenebrecidas alejarnos de todas esas cosas. Tenemos una gran oportunidad como pueblo de rechazar las malas prácticas. Así que en nuestras manos está, y la historia de acá es un buen ejemplo de un líder que está torcido y que va a buscar torcer a todos los demás. En la parte 3, la señal dada por Jehová en medio de la oscuridad en que se hallaba el rey y el pueblo. Discutiremos básicamente de los versos 13 al 16. ¿Cómo reaccionó Jehová ante la incredulidad del rey Acaz? Y la segunda pregunta que nos vamos a estar haciendo, ¿por qué la señal dada por Jehová era de naturaleza escatológica? O sea, para un futuro. El vocabulario para esta sección, Emanuel, significa Dios con nosotros. Nombre simbólico empleado por el profeta Isaías en sus profecías mesiánicas y aplicado a Jesucristo según Mateo capítulo 1 versos 20 al 23. La otra palabra importante en esta sección, virgen, proviene de una raíz que significa separar, y esa es la palabra común para una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales. La señal dada por Jehová en medio de la oscuridad en que se hallaba el rey y el pueblo. La promesa del nacimiento del niño Emanuel. El profeta Isaías no se dio por vencido ante la negativa de Acaz de pedirle una señal a Jehová. Ante la incredulidad del rey o su orgullo desmedido, Isaías le declaró: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, según el capítulo 7, verso 14. Así, Dios brindaba su propia señal, pero no para aquel rey incrédulo, sino para toda Judá, indicando que la verdadera salvación era provista por Jehová y no por los hombres. Sumamente importante que podamos analizar esta historia a la luz de las Escrituras y a la luz del carácter que nos presenta Dios. Estamos hablando de un rey que está pasando por su peor momento. Puede ser conquistado. El rey es hasta cierto punto protegido por Dios porque viene de la raíz de David y Dios había prometido que iba a proteger esa raíz porque de la raíz de David vendría el Mesías que salvaría al pueblo de Israel y a todos los demás pueblos. Por lo tanto, Dios en su capacidad de tener misericordia y compasión le envía a los profetas. Este rey se niega a escuchar a los profetas y mucho menos a recibir o a pedir una señal a Jehová. Pero no empece a que la terquedad de este rey es tal que no quiere ver una señal del Dios Todopoderoso. Dios le presenta la señal que va a dar, no para honrarlo a él como rey, sino para honrar su palabra. La palabra que le dio al rey David de que de su descendencia salía o saldría el Salvador. Así que sumamente importante que nosotros podamos dar hincapié en el carácter de Dios. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que ha prometido que va a estar con nosotros en los momentos alegres, pero también en los momentos tristes. Un Dios que ha prometido
bendecirnos en todo momento, aún en los momentos más oscuros. Y el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, estaba pasando por uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Y en ese momento más oscuro, a Dios se le ocurre dar la señal de el Hijo que vendría, Emanuel, Dios con nosotros. Es la capacidad de Dios de ser fiel en todo momento. El nacimiento del niño anunciado por Isaías trascendería el momento histórico de Judá y en el sentido escatológico abarcaría a toda la humanidad. Así que ese sentido escatológico todavía está patente. Todavía Jesús sigue salvando. Todavía Jesús sigue reconciliando al mundo con Dios. Todavía esa promesa sigue vigente. Lo ha hecho en tu vida, lo ha hecho en mi vida y lo seguirá haciendo en muchas vidas que tengan la capacidad de abrir su mente, de abrir sus corazones a este Dios de compasión llamado Jehová y que nos ha entregado a su Hijo como promesa de salvación. El desarrollo del niño como señal de la liberación, versos 15 y 16. La señal era un anuncio de liberación y nacimiento de un gobernante justo y temeroso de Jehová, destacándose en la figura del niño. Perdón. El nacimiento de Emanuel sería una prueba milagrosa que demostraría que Dios cumplirá su propósito de salvar a Jerusalén. El profeta anuncia al niño como la llegada de un rey justo, descendiente de David. Saldrá un vástago del trono de José y su retoño de sus raíces brotará. Así que esta promesa es una promesa de liberación, es una promesa de salvación, es una promesa de bendición al pueblo del pacto, el pueblo en el que Jehová en un momento dado hizo pacto con él. La importancia de la señal de Emanuel para toda la humanidad. ¿Por qué es tan relevante la señal de Emanuel? Precisamente porque contrasta con el rey Acaz, un hombre entenebrecido, un hombre obstinado con el mal, un hombre que no quiere acercarse a Dios. Emanuel es representativo de aquel que vino a cumplir las promesas de Dios. Es representativo de aquel que vino a acercarnos a Dios, no acá que buscaba alejar al pueblo de Dios. Emanuel acerca a los seres humanos a Dios. Bendice a los seres humanos. Acá maldice a los seres humanos con su idolatría y con su lejanía a Dios. Así que es sumamente importante que podamos entender qué representa la señal de Emanuel. No es otra cosa que un contraste con este rey pagano que nos aleja de Dios. Emanuel nos acerca a nuestro Señor. ¿Qué hemos aprendido de la concepción de Emanuel? Nos acerca a Dios, nos bendice, tiene compasión de nosotros. Es un contraste de acá. ¿Cuál es la importancia del nacimiento de Jesús? El Señor es nuestro Salvador. El Señor es nuestro Redentor. El Señor es
aquel que fue a la cruz a morir por nosotros y por nuestros pecados. El Señor es el cumplimiento de la promesa del Padre, que enviaría al Verbo a venir a la tierra y ir a la cruz por nuestras vidas. Número 3, ¿por qué es importante darle paso al propósito de Dios para con nuestras vidas? Si no lo hacemos, el mejor ejemplo es el rey Acaz. Vivió toda su vida entenebrecida, nunca vio la luz, nunca pudo cumplir el propósito de Dios porque no le dio la oportunidad a Dios. Así que nosotros no podemos seguir ese mal ejemplo, todo lo contrario, darle la oportunidad siempre a nuestro Señor. Resumen y aplicación práctica. A los que no han cedido ante los ataques de las filosofías humanistas, a los creyentes cristianos se les lanza el reto de fortalecerse en la fe, en el estudio bíblico, en la comunión con los hermanos y en la oración. Si usted hace lo contrario, se va a alejar. Y eso es precisamente lo que quiere el enemigo, que usted se aleje. Pero Dios busca que usted entre en una relación íntima con Él. Hoy tenemos incluso artistas diciendo la Biblia no tiene poder, no tiene autoridad. ¿Por qué? Precisamente porque te quieren alejar de eso que un día tú has creído. La Biblia misma nos declara en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad es Cristo Jesús y su santa palabra. En esta vida llena de filosofías humanistas que minan la fe, la única alternativa real es profundizar en la Biblia, la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Caminemos tras la verdad que se encuentra en Cristo Jesús y en la Biblia, pues solo en Cristo Jesús hay salvación, vida eterna y felicidad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esos caminos son veredas que en la mayoría de los casos confunden a las personas. Agradecemos a la editorial Pentecostal por esta clase. Queridos hermanos, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y espero que esta clase les haya bendecido. Muchas bendiciones a todos de parte de nuestros pastores Albert y Joana. Muchas bendiciones. Este que estuvo con ustedes, el profesor Luis Vega.